Sean todas y todos bienvenidos al curso de redacción de artículos científicos. Nos encontramos en la parte 1, previo a la escritura. Y el día de hoy veremos el tema 1.3 que tiene por título Integridad académica. Particularmente, el contenido de la sesión está estructurado en 5 partes. Comenzamos con ¿qué es la integridad académica? En segundo lugar, vamos a revisar lo que es asegurar la exactitud de los hallazgos científicos. En tercer lugar, la protección de los derechos y el bienestar de los participantes. Enseguida veríamos la protección de los derechos de propiedad intelectual y cerraríamos el tema sobre el uso de los instrumentos. Esta sesión en particular vamos a revisar un poco más sobre el capítulo número 1 del Manual de Publicaciones de la APA, en su 7ª edición en inglés o 4ª en español. Comencemos. 1. ¿Qué es la integridad académica? Bien, podemos definir la integridad académica como la búsqueda del conocimiento, pero de forma honesta, respetuosa y justa. Digamos que es construir conocimiento, pero con base en la confianza y tomando responsabilidad tanto de nuestras acciones como de sus consecuencias. La integridad académica es muy importante porque cada estudio, por pequeño que sea, pues es un aporte al saber universal. Y no llevarlo a cabo de la manera correcta, pues más bien implicaría un retroceso para la comunidad científica y para la sociedad. Con esto en mente, se han desarrollado un sinnúmero de reglamentos, normas y acuerdos para mantener pues, un estándar ético, legal y profesional. De acuerdo con el Manual de Publicaciones de la APA, estas normas buscan alcanzar 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo es asegurar la exactitud de los hallazgos científicos. El segundo es la protección de los derechos y el bienestar de los participantes. Y finalmente el tercero es la protección de los derechos de propiedad intelectual. A continuación veremos cada uno de ellos de forma individual. 2. Asegurar la exactitud de los hallazgos científicos. Esta sección hace referencia a la capacidad de explicar con claridad cómo se obtuvieron los resultados del estudio, desde la parte de planificación hasta el análisis de datos. Y todo comienza con la planificación para el cumplimiento de los códigos de ética. Antes de comenzar con el estudio, este debe tener en cuenta una serie de aspectos importantes, entre los que destacan pues, la aprobación institucional y el uso del consentimiento informado y protección de los participantes. Comenzando por la aprobación institucional, cada vez es más común que las revistas soliciten a los autores el oficio de aprobación de un comité de bioética. De acuerdo con la Secretaría de Salud, un comité de bioética es un órgano colegiado, autónomo, institucional, interdisciplinario, plural y de carácter consultivo. Estos son creados para evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos. Si bien existen temas que pudieran catalogarse como inofensivos, ya que no representan ningún tipo de riesgo para los participantes, sigue siendo necesario que se cuente con la anuencia de un comité. En ocasiones, la Junta Académica de los Posgrados asume este papel para el caso de las tesis, pero, no obstante, si el tema cuenta con algunas implicaciones éticas delicadas, pues será necesaria la evaluación externa. Por otro lado, el uso de consentimiento informado se refiere a la comunicación clara y oportuna a cada participante sobre todos los elementos relacionados con su participación en la investigación. Esta acción les brinda autonomía y respeto al participante, porque le damos la oportunidad de decidir. Es muy importante que se mencione en el consentimiento el propósito del estudio, la duración, la descripción de los procedimientos, la descripción de los riesgos y las medidas de seguridad para ellos, describir los beneficios, el grado en que se mantendrá la confidencialidad y el anonimato,
Si se ofrece un incentivo, algún tipo de regalo, pues hay que ofrecer la descripción y la forma en que se obtiene. También hay que informar sobre la forma en hacer contacto con el investigador en caso de que existan dudas. Y también la afirmación de que la participación es voluntaria y que se puede abandonar el estudio en cualquier momento. Y todo esto tiene que estar escrito en un lenguaje muy, pero muy claro. Además de lo ya mencionado, es necesario decir que al terminar el estudio, se tiene que hacer entrega de un informe, es decir, una especie de entrega de resultados al participante para que sepa lo que sucedió con su participación. Enseguida tendríamos lo que se llama comunicación ética y precisa de los resultados. Esta parte alude a 4 acciones que debemos evitar. La primera acción que debemos evitar es cuando intencionalmente no se informa sobre otros estudios que no respaldan los hallazgos que nosotros encontramos. Lo segundo, omitir información de tus hallazgos porque no es lo que querías encontrar. Tercero, excluir selectivamente algunos participantes o algunos datos para obtener los resultados deseados. Claro, cuando haces esta segmentación sin un fundamento metodológico. Y por último, fabricar o falsificar datos, que ya es prácticamente mentir. A veces los investigadores invierten años de su vida en un estudio en particular y al terminar, pues resulta que no encontraron lo que esperaban. Para algunos esta situación puede ser desesperante y hacerlos sentir que su trabajo no sirvió o que perdió su valor. No obstante, no encontrar los resultados esperados, pues también es conocimiento y es más valioso informar la realidad que mentir para confirmar lo que nosotros queríamos. En tercer lugar, tendríamos los errores, correcciones y retracciones después de la publicación. Es posible que cuando ya se publicó un artículo se detecten errores. Si es un error pequeño, es posible solicitar al editor pues una corrección o una nota aclaratoria. El problema es que si es un error muy grande, es decir, que está relacionado con el plagio, la fabricación o falsificación de datos o haya errores muy graves en el análisis de datos, pues es mejor solicitar algo que se llama retractación, lo cual implica pues el retiro del artículo de la revista. Enseguida viene la retención e intercambio de datos. Es necesario que los autores conserven los datos de su publicación, las bases de datos, porque últimamente es común que se solicite a los autores estas bases con las que ejecutaron sus análisis. Además, están obligados a compartirlos con solicitantes que sean calificados o durante la revisión para la publicación, siempre y cuando se pueda mantener la confidencialidad de los participantes. Es verdad que los autores pueden negarse, pero esta conducta no es bien vista y podría propiciar que el artículo fuera rechazado o retractado por el propio editor. Esto no aplica o no es del mismo modo para la investigación cualitativa, ya que el discurso recabado a través de entrevistas o grupos focales puede contener información sensible que pueda permitir identificar a los participantes y perder la confidencialidad. Además, al tratarse de una cuestión sumamente subjetiva, pues existe la posibilidad de que no exista replicabilidad en el análisis de datos efectuado por otro investigador. Es decir, alguien que vea los mismos datos puede no interpretar lo mismo. Otro elemento que tenemos que cuidar es la duplicación y publicación parcial de los datos. De acuerdo con el manual de la APA, la publicación duplicada es la publicación de los mismos datos o ideas en 2 obras separadas. Por otro lado, la publicación fragmentada es la división innecesaria de los hallazgos de un proceso de investigación en varios trabajos. En el caso de la publicación duplicada,
Los autores no deben de presentar manuscritos publicados total o parcialmente con anterioridad, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando un trabajo es presentado en una conferencia o en un congreso y las memorias no cuentan con amplia circulación, es posible hacerlo. O también cuando se trata de una disertación o tesis. Pero es importante que esta situación se le informe al editor de la revista al que se quiere publicar para que él decida sobre la publicación. En el caso de lo que se llama publicación fragmentada, la idea es que el autor debe presentar su trabajo de la manera más parsimoniosa pero completa posible. Es común que por una cuestión de espacio o por complejidad, pues no todos los hallazgos puedan ser publicados en un solo estudio. Esto sucede mucho en proyectos que son longitudinales a lo largo del tiempo, o estudios de gran escala, o también investigaciones cualitativas en las que se recaba mucha información. Si existen publicaciones previas relacionadas o que forman parte del mismo trabajo del campo, es una obligación de los autores informar esto al editor. La idea en general es que no segmentemos o dividamos nuestro trabajo innecesariamente. Por último, vendrían las implicaciones del plagio y del autoplagio. Si bien se hablará un poquito más sobre estos aspectos en el siguiente tema, es preciso decir que, de acuerdo con el manual de la APA, el plagio es presentar las ideas o imágenes de otros como propias, mientras que el autoplagio es presentar como original una obra que ya había sido publicada previamente por nosotros mismos. 3. Protección de los derechos y el bienestar de los participantes y sujetos de investigación. Esto se refiere al respeto, autonomía y cuidado de los sujetos involucrados en el estudio. Comenzando por la parte de derechos y bienestar de los participantes, podríamos decir que esto implica 3 aspectos. El primero tiene que ver con la obtención del consentimiento o el permiso firmado, lo que mencionábamos con anterioridad. Y en el caso de los menores de edad, si bien requerimos el permiso de los padres, también necesitamos el propio asentamiento de los niños o adolescentes. Aquí mismo se sugiere evitar el daño físico, emocional o psicológico de los participantes, lo cual incluye evitar las relaciones de explotación, el uso de poder o el estatus como influencia, así también como evitar los engaños que están injustificados. Por último, hay que cuidar la confidencialidad de los datos, y esto implica que no se pueda reconocer la fuente de tales datos. En los estudios cualitativos, donde hay una descripción más detallada de los participantes y sus condiciones, es sugerido que se tomen medidas adicionales, como alterar o limitar las características específicas, ofuscar detalles agregando algún material ajeno y utilizar descripciones pues algo compuestas. Pero bueno, todo ello, claro está, sin que esto pueda cambiar el sentido de los hallazgos. Por otra parte, hay que evitar algo que se llama conflicto de intereses. De acuerdo con el código de la APA, el conflicto de intereses se define como intereses o relaciones personales, científicas, profesionales, jurídicas, financieras, que pueden afectar negativamente la conducta profesional o causar un daño a las personas con las que se interactúa profesionalmente. Existe algo que se llama intereses del autor, y es que es posible que por los intereses de un autor, que pueden ser comerciales o económicos, pueda matizarse una evaluación o la presentación de ciertos hallazgos, es decir, que con los resultados pudiera tener implicaciones positivas o negativas, y eso cambie pues nuestra veracidad, por decirlo así. Esta situación también se puede presentar para los editores o los revisores, sobre todo cuando existe una relación de amistad
o enemistad con quien va a ser evaluado. Eso podría afectar pues, nuestro juicio académico y lo más adecuado en ambos casos es reportarlo y tomar las medidas más adecuadas. Por ejemplo, si vas a evaluar a una persona con la que tienes pues, cierta amistad o al contrario cierta enemistad, pues es más bien evitar realizar la evaluación. 4. Protección de los derechos de propiedad intelectual. Este aspecto en particular hace referencia al adecuado reconocimiento de todos los involucrados en la autoría del estudio. Y esto comienza con el crédito de la publicación. Esto se refiere a que todas las personas que contribuyeron sustancialmente se integren en la lista de autores. Hay que separar las contribuciones sustanciales de las contribuciones no sustanciales. Las sustanciales incluyen la formulación del problema, la estructuración del diseño, la organización, la realización del análisis o la interpretación de los resultados. Esas son las sustanciales. Quienes participan en estas actividades tienen derecho a formar parte de los autores. Las aportaciones o contribuciones menores o no sustanciales son quienes realizan, por ejemplo, los materiales o preparan los materiales. Son también quienes dan sugerencias o asesorías sobre el análisis, quienes hacen la recolección o la captura de datos o el reclutamiento de los participantes. En esos casos, su aportación es no sustancial y no suelen aparecer en la lista de autores, sino en la lista de agradecimientos. No obstante, si una persona se encarga de todas estas tareas mencionadas con anterioridad o en combinación con algunas, pues es posible que se pueda justificar su autoría y aparezca en la lista de autores. Esto es lo que dice el manual, ¿de acuerdo? Pero al final siempre será decisión de los propios autores el decidir quién aparecerá y quién no. Un aspecto que suele ser conflictivo es el orden de los autores, porque son los propios autores quienes deben determinar este orden, y el orden tiene que ver con el grado de contribución al estudio, es decir, quién contribuyó de mejor manera o en mayor medida, pues tiene que tener un mejor orden. Aquí el estatus como jefe, profesor o estudiante o vaca sagrada no debe determinar el orden de los autores. Actualmente existen dos puestos privilegiados en el orden de los autores. El primer autor es sinónimo de mayor compromiso y de mayor contribución. Es el puesto más importante. Y el otro puesto es el de el último autor o el llamado autor de correspondencia, el cual suele ser responsable del estudio y es el encargado de interactuar y responder preguntas a la comunidad científica interesada. En el caso de la publicación con estudiantes, que es algo muy común cuando hay artículos derivados de una tesis de posgrado, lo más recomendable es que el estudiante aparezca de primer lugar o primer autor, siempre y cuando pues, él haya hecho la contribución principal al artículo y que sea su director de tesis quien aparece como autor de correspondencia. También siempre y cuando pues, haya hecho la aportación pertinente. Por último, vamos a hablar de los derechos de propiedad intelectual durante la revisión de manuscritos, es decir, cuando estamos enviando un artículo a revisión para la publicación en una revista. Cuando envías tu artículo, este tiene que ser evaluado y mientras está en evaluación, ni el editor ni los revisores tienen permiso de utilizar el artículo, de distribuirlo o de citarlo sin la autorización explícita del autor. Y si necesitan la consulta de alguien más o de otro colega, fuera de las personas que ya fueron seleccionados como evaluadores, se necesita la aprobación del propio editor. Incluso, pues esto quiere decir que existen derechos de autor para los manuscritos que aún no han sido publicados. 5. Sobre el uso de instrumentos.
Debemos saber que es necesario el permiso para usar un test o instrumento en la investigación. Y lo primero es reconocer si el instrumento cuenta con copyright o no. Si tiene copyright, su uso está sujeto a las restricciones de quien tiene los derechos de autor. Si no lo tiene, los instrumentos se consideran de libre acceso y el titular de los derechos de autor pues ha concedido su uso libre. Cuando se construye una prueba, el autor es quien tiene los derechos, pero cuando se publica, suelen cederse los derechos a una editorial o a una revista. Antes de usar un instrumento, se debe de tener el permiso de quien tiene el copyright. Y esto aplica sobre todo a las pruebas que son publicadas en editoriales, como Manual Moderno o TEA Ediciones, ya que deberá de haber un acuerdo previo para su uso, especificando la cantidad de aplicaciones, la modalidad de aplicación o la entrega de los resultados al culminar. De hecho, no podemos usar este tipo de test en formularios de Google sin el permiso previo de los titulares. De acuerdo con la Comisión Internacional de los Test, la mayoría de los test son de uso público, lo que significa que todo el mundo tiene acceso libre. El trabajo de un autor es de uso público si él u otro titular del copyright ha renunciado explícitamente a sus derechos como autor, como sucede en Creative Commons. Los test de uso público se consideran una propiedad colectiva y cualquiera puede apropiarse de ellos y utilizarlas sin el permiso del autor. En este caso, los materiales de test pueden reproducirse, distribuirse, exponerse públicamente o desarrollar trabajos derivados de ellos, pero siempre y cuando se haga referencia a los autores originales. Si bien los investigadores no necesitan obtener el permiso para utilizar los instrumentos o test sin derechos de autor, pues las buenas prácticas sugieren que cuando sea posible, pues informemos al investigador o al autor sobre el uso del test y reconocer su autoría y la fuente de publicación cuando se presenten los resultados. Ponerse en contacto con el autor además permite conocer si existe una versión actualizada o modificada del instrumento que encontramos. Como parte final de la presentación, tenemos el resumen y la lista de verificación del tema. Primero, hay que recordar que la integridad académica es la búsqueda del conocimiento de forma honesta, respetuosa y justa, e implica tres aspectos. El primero, asegurar la exactitud de los hallazgos científicos. El segundo, la protección de los derechos y el bienestar de los participantes. Y en tercero, protección de los derechos de propiedad intelectual. Asegurar la exactitud de los hallazgos científicos alude a no ocultar información intencionalmente, falsificar, mentir o manipular los datos ventajosamente sin ningún tipo de argumento científico. La protección de los derechos de los participantes hacen referencia al respeto y autonomía del propio participante, resguardando su integridad física y psicológica e informando oportunamente sobre su involucramiento en el estudio a través del consentimiento informado. La protección de los derechos de propiedad intelectual habla del reconocimiento adecuado y justo de los autores del estudio, respetando sus aportes y el grado de involucramiento. Y por último, sobre el uso de los instrumentos en la investigación, pues debemos de reconocer si el instrumento es de acceso libre o cuenta con copyright, para solicitar el permiso respectivo o en su caso comprar la licencia de uso. Finalmente, dejaremos por aquí la lista de verificación del tema. En este caso será necesario retomarla cuando ya tengamos un borrador de nuestro manuscrito, pero es importante identificar los elementos que debemos de tener en cuenta. Comenzamos con el estudio. ¿Cuenta con una aprobación institucional? Siguiente. ¿Se usó un consentimiento informado en el que se expusieron claramente los objetivos e implicaciones en el estudio? Tercero. ¿No fue omitido intencionalmente algún estudio que pudiera contradecir los resultados? Siguiente.
¿No se ocultó información que pudiera invalidar el estudio? ¿No se excluyeron casos del análisis de datos sin ningún fundamento metodológico? ¿No se falsificaron o fabricaron los datos? ¿Los datos obtenidos se encuentran disponibles para responder a una solicitud de revisión? Es decir, tenemos los datos listos por si alguien nos lo pide. ¿Los resultados no fueron publicados total o parcialmente con anterioridad? Es decir, no estamos duplicando nuestro trabajo. El estudio no se encuentra fragmentado innecesariamente, es decir, no estamos dividiendo de forma muy arbitraria e innecesaria nuestra información. No existe ningún conflicto de intereses de parte de los autores del estudio, alguna situación positiva o negativa que influya en la publicación. No se da, o más bien se da el crédito y hay un orden adecuado de los autores del trabajo a partir de sus contribuciones. Y por último, ¿se tiene permiso para utilizar los instrumentos del estudio? Bien, esa sería la lista de verificación del tema. Esperamos que el video haya sido claro y enriquecedor. Recuerden anotar sus comentarios, dudas o sugerencias al finalizar esta presentación. Que tengan una excelente semana. Saludos.